Hola a todos, a continuación les hablaré del tema de ruido eléctrico. Se denomina ruido eléctrico, a todas aquellas señales de interferencias, de origen eléctrico, no deseadas y que están unidas a la señal principal, o útil, de manera que la pueden alterar produciendo efectos que pueden ser más o menos perjudiciales. Cuando las señales son digitales, si el ruido no es capaz de producir un cambio de estado, dicho ruido será irrelevante. Sin descartar que el ruido nunca se puede eliminar en su totalidad. El ruido de un sistema se puede clasificar en uno de los dos siguientes grupos. Ruido interno o inherente, que corresponden al que se genera en los dispositivos electrónicos como consecuencia de su naturaleza física, ruido térmico, ruido por cuantización de las cargas, ruido de semiconductor. Ruido externo o interferencias, que corresponde al que se genera en un punto del sistema como consecuencia de acoplamiento eléctrico o magnético con otro punto del propio sistema. Normalmente se reduce, minimizando el acoplo eléctrico o electromagnético, bien a través de blindajes, o bien, con la reorientación adecuada de los diferentes componentes y conexiones. ¿Qué es el ruido en las redes? La principal fuente de ruido es la red que suministra la energía eléctrica, y lo es porque alrededor de los conductores se produce un campo magnético a la frecuencia de 50 o 60 Hz. Además, por estos conductores se propagan los parásitos o el ruido producido por otros dispositivos eléctricos o electrónicos. ¿Qué es el ruido en un sistema de comunicaciones? En comunicación, se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tiende a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su ancho de banda. Son señales eléctricas adicionales de alta frecuencia que producen efectos no deseables en los circuitos de control en que se presentan y pueden dividirse en ruido en modo común, ruido en voltaje que aparece balanceado y en fase con la corriente de los conductores a tierra. Ruido en modo transversal, señales de ruido múltiple entre los conductores de potencia activa que alimentan a una carga pero no entre los conductores de tierra o de referencia que existen en el circuito. Las mediciones deben efectuarse con un buen analizador de espectro con banda suficientemente amplia. En el caso de tener niveles de ruido por encima de los índices aceptables se deben aplicar acciones correctivas instalando equipos como transformadores de aislamiento, reguladores ferrorresonantes, UPS. El ruido eléctrico puede ser en modo diferencial, de fase a fase o de fase a neutro. O de modo común, de fase a tierra o de neutro a tierra. Y con voltajes menores de 100 volts y con un ancho de banda menor a 200 kHz que se sobreponen a la señal de voltaje. El ruido es un fenómeno universal que tiene una multiplicidad de orígenes desde fuentes acústicas, máquinas, vehículos, parlantes, hasta fuentes eléctricas, líneas de potencia, motores. También puede ser un origen óptico, térmico, magnético, etc. Sea cual sea este último, el término ruido se aplica, en general, para referirse a cualquier cosa indeseable que opaca una señal legítima y que no está directamente relacionada con ella, en cuyo caso se trataría de una distorsión. De hecho, el ruido puede ser, por sí mismo, otra señal, como las distintas formas de interferencia que se producen en los circuitos electrónicos. El ruido térmico, el ruido de granalla, el ruido de paralelo y el ruido atmosférico. Idealmente, un elemento debe recibir la energía eléctrica de una fuente de K que entrega un voltaje de salida senoidal de frecuencia apropiada y a su valor nominal sin alteraciones o deformación. Prácticamente, la energía eléctrica típicamente encontrada en los sistemas de distribución de potencia de bajo voltaje, abajo de 600 V, de edificios industriales y comerciales tiene probabilidades amplias de contener algunas de las siguientes características. Variaciones suaves de voltaje. Fluctuaciones repentinas de voltaje. Interrupciones momentáneas. Interrupciones sostenidas. Desviaciones de frecuencia. Desbalanceo de fases. Distorsión armónica. Señales de alta o baja frecuencia inyectadas intencionalmente. Ruido eléctrico. La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de comunicación introduce algún grado de redundancia, para asegurar que no hay pérdida de información esencial, es decir, para asegurar la perfecta recepción del mensaje. Espero y les haya gustado este vídeo, no olviden suscribirse y si les gustó denle like.